Bienvenidos a su programa Kika Recomienda con este gran tema, respiración. ¿Y quién mejor que la gran psicoterapeuta Patricia Maciel? Hola, querida maestra, ¿cómo está? Muy bien, mi distinguida maestra Kika, ¿cómo le va? Pues yo aquí feliz, como siempre es un honor y es un gusto tener Gracias. en este su programa, en esta su casa, canal, programa Kika Recomienda. Adelante, maestra. Le agradezco muchísimo. Bueno, pues vamos a hablar de varias cosas, pero una de las más importantes es la respiración. Es algo que se viene trabajando desde hace muchos centurios por diferentes filosofías, pero pues realmente los científicos le han dado ahora mucha importancia a otras cosas. Sin embargo, la respiración la han dejado a un lado. Y realmente yo quería hablar de este tema porque es muy apasionante. A mí me gustaría que ustedes me digan, para ustedes, cuál es el sentido que es más relevante. Si me ponen ahí en el chat, por favor, cuál es el sentido más relevante en la opinión de ustedes, se los voy a agradecer para que podamos realmente compenetrarnos en este mundo tan maravilloso que es la respiración. Realmente esto puede cambiarnos la vida si realmente lo tomamos de una manera seria, porque realmente podemos tener mucha carencia de diferentes sentidos, pero jamás del sentido del olfato. Pero me gustaría para ustedes cuál es el sentido que es más prioritario, más prominente en sus vidas, que ustedes sienten que realmente es determinante. Me gustaría que me pusieran ahí en el chat para que de esta manera podamos empezarnos a sintonizar y entrar de lleno a este tema, porque realmente es muy apasionante y muy interesante de qué manera la vida nos habla y realmente a veces no tenemos la conciencia. Entonces, hay muchos sentidos, muchas personas que dicen, por ejemplo, la vista, ¿no? Y claro, es muy importante la vista porque dicen, hay un dicho que dice, de la vista nace el amor, pero realmente el olfato es uno de los sentidos más preponderantes que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros podemos, por ejemplo, tener este aroma a nuestra infancia, por ejemplo, cuestiones que podamos nosotros percatarnos en la edad adulta y darnos cuenta de que nos trae memorias y por ejemplo, olemos un chocolate caliente que hacía mamá, o si una canela caliente que hacía mamá, o un determinado guiso que hacía mamá, o alguna situación también de shock, en donde podemos, por ejemplo, los incendios, ¿verdad? Entonces, su respiración debería de fluir con elegancia, como las aguas del río, como una serpiente que cruza el agua del río, como una serpiente que cruza el agua y no como una cadena de abruptas montañas, ni como el galope de un caballo. Controlar tu respiración es controlar tu cuerpo y tu mente. Siempre que nos sintamos sumidos en la dispersión y que se nos sea difícil recuperar el control, recurrir al sistema de observar nuestra respiración, porque ahí es donde está su verdadero poder. La respiración permite que el aire entre y salga suavemente del cuerpo a lo largo de toda la vida. De hecho, la respiración es la que nos da el soplo de vida.
Su presencia es constante. Si nos cierran el micrófono, queridos, por favor. Su presencia es constante, está contigo todo el momento, en los momentos felices o como en los momentos pues más desafortunados. La respiración nos une a todos, es lo que da un impulso a cuanto hacemos y experimentamos. Es, por ejemplo, se han hecho experimentos acerca de cuando unas personas van a escuchar un concierto, por ejemplo, se han hecho pruebas con electrodos de cómo el cerebro está palpitando y junto con el corazón al mismo ritmo cuando están personas en un concierto. Entonces, ahí vemos cómo nos podemos conectar por el sonido, ¿verdad? Por el sonido, cómo empatizamos en ese momento o cuando vamos en el transporte público, cómo empatizamos nuestro corazón con la persona que va al lado. Y la respiración siempre nos va a dar esta presencia de vida. Es constante el que nosotros estemos respirando, que realmente somos a veces muy descuidados porque no nos percatamos de la gran importancia que tiene la respiración. Cuando sentimos que nos ahogamos es cuando realmente apreciamos. Entonces, todos sabemos que la respiración es esencial, pero ¿se han detenido a considerar lo valiosa que es cada inhalación? No valoran la respiración, no es consciente de que tu forma de respirar influye en el estado de salud y en la lucidez mental. Por eso quiero hablar de esto, por la importancia que tiene con el Alzheimer ahorita, porque realmente estamos en una emergencia mundial, en muchos sentidos, en cuestión de depresión, en cuestión de que los niños están deprimidos, en cuestión de que los ancianos también están deprimidos, y cómo pasamos por alto muchas situaciones como es esto, ¿no? De unos malos hábitos respiratorios. Cómo pueden influir negativamente en la salud y en la calidad de vida. Es impresionante. Aunque la respiración es por naturaleza involuntaria, puede influir en ella de forma consciente. Por decirlo llanamente, el acto de respirar es el más importante, porque si no respiramos, no podrás pronunciar una palabra ni llevar a cabo acciones que se realizan a diario. La fuerza vital le lleva a uno a tomar aire de forma automática, sin esfuerzo consciente, y por su parte ni siquiera tienen que acordarse de respirar. A cabo de cualquiera de las muchas acciones que se realizan a diario, realmente no nos percatamos cómo su fuerza vital se lleva a tomar aire de forma automática. Y había un santo que se llamaba San Agustín, que dijo que viajábamos como maravillándonos de la altura de las montañas, las olas de los mares, el lago, el curso de los ríos, el vasto ritmo de los océanos y los movimientos circulares de los planetas, pero que casi nunca nos maravillamos ante nosotros mismos. Y esto es especialmente cierto en lo que se refiere a la respiración. ¿Se han parado a considerar lo valioso que es cada inhalación? Pero también voy a unar aquí y voy a hacer este paréntesis de, me da una tristeza inmensa cómo ahora todos nuestros niños, nuestros jóvenes, viven literalmente agachados. Se están dañando terriblemente muchos sentidos. Y uno de los sentidos que se está dañando precisamente pues es la postura. Si nosotros tenemos una postura que no es correcta, esto va a detrimentar totalmente nuestra respiración.
¿Por qué? Porque estamos haciendo un corte. Las vértebras que van desde la parte de que bajan de la cabeza están conectadas con la columna vertebral. Entonces, si nosotros hacemos una interrupción en esa conexión, porque somos como un cableado desde los pies a la cabeza. Entonces, si bajamos el switch de la cabeza, automáticamente va a haber algo que se llama depresión. ¿Por qué? Porque los niños están bajando la cara y están obstruyendo ese flujo respiratorio que va a llevar ese aire a los pulmones, al corazón, a todos los órganos. Entonces, la respiración es eficaz y es inseparable de una buena postura y una utilización adecuada del cuerpo. Lamentablemente, de verdad que es muy triste. Yo quiero que ustedes observen a los niños en las diferentes circunstancias en la escuela, en la casa, están todo el tiempo agachados. Entonces, toda esta parte que rodea la caja torácica, así como los conductos por los que pasa el aire, la nariz, la boca, la garganta, esto afecta el bienestar. La tensión muscular puede producir un desmoronamiento o caída general del cuerpo, lo que reduce radicalmente la capacidad pulmonar. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Y esto se traduce en una respiración superficial que es muy perjudicial. Por otro lado, si se sientan y se levantan encogiendo el pecho y tensionando los lumbares para erguir la espalda, al estilo de las bailarinas y de los militares, también se dificulta la respiración y se tendrá que hacer un esfuerzo para llenar los pulmones. Es decir, se puede convertir en un mero acto de respirar, se puede convertir en un trabajo de mucha dificultad. Sin embargo, en general no se dan cuenta de este esfuerzo porque se han acostumbrado a respirar así. Después de todo, seguramente se llevan años o incluso décadas respirando así. Y al parecer no vemos los efectos negativos de los malos hábitos respiratorios. ¿Cómo se adquieren estos malos hábitos respiratorios? Aunque hay casos en que las interferencias en el sistema de respiración tienen su origen en un nacimiento difícil o en una infección pulmonar durante la primera infancia, lo habitual que se haya adquirido malos hábitos respiratorios en la escuela, ante el pupitre. Durante años de crecimiento se pasan así miles de horas, todos colapsados los niños, y con esta mala postura desarrollan pautas de respiración muy pobres. Entonces, en los primeros años de vida pueden expresar libremente lo que sienten cuando se caen y se hacen daño o cuando algo les encanta. Sin embargo, en la escuela reciben un claro mensaje de que no está bien llorar ni reírse en clase y suprimen sus sentimientos. De esta forma empieza a contener la respiración, lo que dificulta la forma natural de respirar y la expresión emocional. Aprenden a contener la respiración en muchas situaciones y esto incide negativamente. Entonces, aquí yo les voy a pedir que si tienen ustedes un cuaderno a mano, por favor, lo puedan tener a la mano porque les quiero dejar algunos ejercicios que ustedes pueden llevar a cabo también con sus familiares en casa los fines de semana, cuando ustedes están a veces viendo la televisión, que es algo que les pido que apaguen, por favor, porque cada día me doy cuenta de cómo tratan de influir y de sugestionarnos. Y es aquí donde yo les decía, precisamente, el ritmo del corazón se va adaptando de las personas que nos rodeamos. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, una película de violencia,
pues nuestro corazón empieza a latir con una mayor rapidez. Y fíjense, ahí dense cuenta de cómo están perdiendo la vida. O si estamos en una de esas telenovelas que nada más hablan de patrones totalmente que la gente quiere imitar, imagínense el estar acoplando su corazón a los de esos dramas y más los niños, ¿no? Entonces, yo aquí les invito a hacer una reflexión de cómo es importante que ustedes aprendan a cuidar su energía. A veces para algunos de ustedes va a ser un poco repetitivo o a veces un poco como muy fuera de la realidad cuando hablamos de energía, pero estamos ya en un momento cuántico. Entonces, si realmente no queremos despertar, pues otros están tomando ventajas de nosotros. Entonces, la idea de dar estas conferencias es para que, no para que ustedes me crean del todo lo que yo les voy a decir. Lo que yo quiero es que ustedes investiguen por ustedes mismos y se den cuenta del potencial tan enorme que tienen y del potencial que ustedes tienen para autosanarse. Me gustaría que me pusieran en el chat si alguien aquí tiene alguna enfermedad o si saben de alguna persona que tenga alguna enfermedad. Entonces, les voy a pedir que tomen nota. Quiero que ustedes hagan este ejercicio con su familia, en lugar de estar diciendo a veces chistes malos o hablando de otras personas, procuremos recoger nuestra energía y autoobservarnos. Primero que todo, volvernos unos autoobservadores, porque lamentablemente somos excelentes para apuntar al otro, pero difícilmente nos escuchamos a nosotros mismos. Es muy, muy triste que no nos escuchemos, qué es lo que sentimos, cómo pensamos. Entonces, quiero que anoten a qué velocidad respiro, cuántas respiraciones tomo, porque nosotros tenemos más de 7,000 respiraciones al año. Entonces, imagínense qué importante es el que yo le agradezca a mis pulmones, ¿verdad? Mi respiración, que gracias a esto puedo respirar, gracias a esto puedo vivir. Entonces, ¿es mi respiración profunda o superficial? Ahí quiero que ustedes lo anoten. ¿Respiro de forma regular o errática? ¿Son mis respiraciones cortas o largas? ¿En qué parte del cuerpo noto más mi respiración? ¿En la parte superior del pecho, el costado, las costillas, el abdomen o en algún otro sitio? No intenten modificar nada, por favor. Yo lo que quiero que presten atención para que su respiración mejore. Entonces, yo les voy a pedir que esas preguntas se las hagan varias veces al día. ¿Para qué me va a servir esto? Para que se conecten, porque literalmente, como dicen en muchas partes, estamos viviendo literalmente como zombies. O sea, la gente maneja su casa y no sabe ni cómo llegó a su casa. Simplemente llegó como en automático, ¿no? A veces respondo cosas ya también en automático. Y algo que he notado es que a la gente no le gusta su trabajo. Entonces contestan enojados. Y si supiera la gente lo terrible, cuántas neuronas gastan por estar enojados, yo les aseguro que jamás se volverían a enojar, jamás, porque se gasta una cantidad de neuronas por esos arranques, ¿no? Y lo podemos ver cuando se va manejando,
cuando alguien está en una línea, siempre hay reclamos, ¿no? El gobierno, siempre decimos el gobierno como si el gobierno fuera el papá, ¿no? Y nosotros somos nuestro propio gobierno. Pero en este mundo tan frenético, las personas no se conceden tiempo para respirar con naturalidad. Y yo les quiero decir, hay una artista de ahí, una señora de México, que ella fue con un maestro chino hace muchos años, le estoy hablando de muchas décadas atrás. Y esta señora, con el solo hecho de las respiraciones que un maestro chino le indicó, esta señora bajó muchísimo de peso. Fíjense la importancia tan garrafal que tiene la respiración. Y aquí yo les quiero dar algunas sugerencias para que ustedes puedan cambiar muchos de sus hábitos, porque lamentablemente vivimos en un mundo de estrés, ¿no? Y lamentablemente los niños están viviendo ya en un estrés tremendo, ¿no? Entonces, aquí es donde yo les quiero invitar a ustedes a que hagan realmente una reflexión de cómo estoy respirando, cómo llevo mi estrés. Los periodos largos de estrés, ya sea emocional, físico o mental, porque fíjense que va en diferentes estados, afectan negativamente al sistema respiratorio, porque el estrés le lleva a dejar de respirar por unos instantes, como cuando recibimos una impresión, ¿qué es lo primero que hacemos? Contraemos, ¿no? Y dejamos de respirar. Al contener la respiración se acumula dióxido de carbono, perjudicial para el sistema nervioso. Además, respirar de cierta manera puede activar estados emocionales y provocar incomodidad física, un auténtico círculo vicioso. Y a veces decimos, ay, estoy sin tiempo para respirar. Muchas de las personas que vienen a consulta para solucionar un problema de cuello o de espalda, respiran demasiado rápido o de forma errática y normalmente no son conscientes de ello y no se quejan de problemas respiratorios. En este mundo tan frenético, las personas no se conceden ese tiempo para respirar y a veces incluso intentan hablar mientras contienen la respiración o mientras inhalan. Y esto demuestra hasta qué punto se ha acelerado la existencia. El exceso de estímulos provoca tensiones musculares que dificultan la respiración. Así que se adoptan malos hábitos respiratorios que reducen su bienestar físico y mental y a la larga les perjudican. La respiración superficial puede llegar a provocar un ritmo cardíaco acelerado. Hay que llegar a tener en cuenta que un bloqueo del sistema respiratorio acaba por afectar a todos los sistemas corporales, porque no estamos hechos de piezas independientes. Somos seres integrales y nuestros sistemas están relacionados entre sí. Entonces, cuando ustedes estén en un momento de gran conflicto, el señor Vargas nos apagan el microfonito, gracias. Si ustedes están en un momento de gran tensión, literalmente den un paso atrás y respiren. Y ustedes van a ver que eso va a cambiar totalmente el contexto de la pelea. Y yo no sé si ustedes estuvieron aquí la semana pasada, en donde yo les pedí que se volvieran unos autoobservadores, así como el actor y el observador, porque realmente no lo hacemos. Y al final les voy a dar una sugerencia para que ustedes vean cómo cambia. Yo he tenido pacientes que por una discusión en ese momento les ha dado un derrame cerebral, hasta dos. Una paciente, una señora de 40 y tantos años, tuvo una discusión con su jefe
y en el momento le dieron 2 derrames cerebrales. Gracias a Dios que la señora estaba joven y que se ha recuperado totalmente. Tomó tiempo para recuperarse. Pero a mí me llevó todo esto, todos estos años de estudio, porque a mi papá le pasó. Mi papá, por una discusión, le vino un derrame cerebral. Entonces era un hombre joven de 60 años, que realmente, un hombre muy sano, y que lamentablemente en un momento de enojo, pues provocó este choque eléctrico en su cerebro. Entonces, no cabe duda que una buena respiración es esencial para todos los que hablan y trabajan de cara al público. Es frecuente que actores, músicos, presentadores padezcan tensiones nerviosas que les dificultan respirar. Y aprender a respirar de forma natural les permite contrarrestar los efectos del estrés y de la ansiedad. Y así pueden conservar la calma y el autocontrol, incluso en momentos de gran tensión. Si su forma de respirar afecta su estado de ánimo, es importante que sepan exactamente qué hacen cuando respiran. La clave para respirar bien está en una exhalación lenta y pausada, que les lleve a una inhalación completa. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Señora Digna, si nos regala cerrar su microfonito, por favor. El cerebro tiene la capacidad de recopilar información de nuestros órganos. Entonces, del intestino, del corazón, la respiración, de la postura. Cómo late, cómo respira, cómo está el intestino. O sea, el cerebro va rápido, hace un escaneo de cómo están todos sus pulmones, cómo están los intestinos. Entonces, esto tiene que ver con el hipocampo para la memoria. Nos regala su micrófono cerrado, por favor. Entonces, el cerebro ejecuta e integra. Tenemos más de 86 mil millones de neuronas. Y les quiero decir que diario perdemos miles de neuronas. Y también actualmente la ciencia habla de que sí se pueden recuperar esas neuronas, pero no se va a recuperar la misma cantidad que se pierde. ¿Por qué? Por el diario vivir, por el ambiente en el que vivimos, porque nos enojamos. Y por ejemplo, si alguien se enoja más de 35 minutos, olvídese, porque eso ya le llevó a perder miles de neuronas. Y además de todo, eso ya se puede hacer algo patológico. Cuando una persona siempre vive enojada, a mí me da mucha tristeza porque conozco varias personas en ese estadio. Y para mí es como ver a la persona que le está dando golpes y golpes y golpes a su hígado. Primero que todo a su hígado. Y no se diga al cerebro. Cuando una persona está enojada y cree que al otro le va a afectar, el otro se queda como si nada, a veces riéndose, y la persona ya destrozó miles de neuronas, ya le dio quién sabe cuántos golpes a su hígado. Entonces, yo los invito que realmente se sienten a hacer una recapacitación de cómo me estoy enojando, para qué me estoy enojando. Porque cuando nos enojamos, en el fondo hay miedo, hay un estado de miedo. Entonces, el enojarnos es vivir en el pasado, ¿no? Hace 4 años esta persona me hizo, me tornó. Y luego, no, pues, ¿qué va a pasar? A veces las personas ya cuando reciben a alguien ya están enojadísimos, ¿no? Ya están viviendo en el futuro, ¿no? No, ahora que llegue esta persona le voy a decir y le voy a tornar.
Entonces, no estamos viviendo el presente. Entonces, cuando uno vive en paz, uno vive el presente. Entonces, yo le sugiero mucho el vaciar bien sus pulmones para poder hacer una inhalación completa que será automática y fluida sin esfuerzo. No tienen nada que hacer ningún esfuerzo ni hacer unas prácticas, complicadas de respiración. Al tomar conciencia de la respiración, van a detectar que cualquier hábito que obstaculice este proceso delicado y milagroso. Y con los ejercicios de toma de conciencia que se explican en este seminario que estamos dando ahorita, van a reaprender su ritmo natural de respiración y van a mejorar significativamente su forma de pensar, de sentir y de actuar en el día a día. Entonces, qué son los efectos de respirar bien? Tanto los entrenadores de voz como los instructores de gimnasia suelen indicar a sus alumnos que hagan inspiraciones profundas para que su sistema respiratorio funcione a pleno rendimiento. Aunque lo hacen con buena intención, así solo consiguen agravar los problemas. Por ejemplo, si yo le digo a una persona que está llorando, no llores, no llores, no llores, ya estoy cortando, ya estoy cortando. O si está enojado, no te enojes, no te enojes, no te enojes. Se está haciendo un corte de la energía de esa persona en ese momento, solamente hay que pararse al lado de ella. Y con ese hecho de ustedes pararse al lado, inmediatamente la energía va a cambiar. Entonces, para aumentar su capacidad pulmonar, le dicen que tiene que empujar el aire hacia adentro o hacia afuera, pero así tensas unos músculos que ya están demasiado tensos y aparte de eso, la amígdala dice, ay, hay que hacer guerra, ya estoy lista para la guerra. Entonces, no, simplemente respirar a su ritmo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio, pero quiero que tomen ustedes conciencia. Casi todos los ejercicios respiratorios se centran en la inhalación y les indican que inspiren profundamente o que inhale hacia determinada parte de su cuerpo. Pero esto altera la coordinación natural de la respiración. Forzar la entrada o la salida del aire de los pulmones les lleva a arquear demasiado la espalda y a levantar el pecho, con lo que se tensan músculos y perpetúan los malos hábitos respiratorios. Entonces, hay una respiración natural que es muy tranquila, es solamente a su ritmo, pero lo importante aquí, lo preponderante es respirar por la nariz. Porque ustedes obsérvense y se van a dar cuenta de que mucha de su respiración es por la boca. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita que yo estoy hablándoles, es importante que tomen conciencia de respirar por la nariz. ¿Para qué? Para que yo lo que estoy mencionando se les quede grabado. Si ustedes respiran por la boca, cuando terminemos no se van a acordar de nada. Entonces, cuando ustedes quieran poner atención de algo que necesiten ustedes recordar, tienen que hacer esa respiración nasal para que entonces el hipocampo esté alerta de cuál es la información que está recibiendo. Y ahorita les voy a hacer algunas sugerencias. Y hay un reumatólogo del Reino Unido que estaba convencido de que los enfermos de asma necesitaban educación respiratoria. Más que una serie de ejercicios, les decía que respiren. Entonces, es algo que yo les quiero proponer. Yo no sé si ustedes han escrito aquí en el chat acerca de que si hay enfermedades. Claro que sí, yo les voy a comentar. Entonces, aquí esta parte de que no basta con culpar al estrés ni a los ácaros, porque eso es algo muy importante, por favor, que me encantaría que ustedes tuvieran conciencia de cómo
a veces estamos en lugares que están sumamente contaminados y que estamos inhalando todo eso y eso puede provocar hongos. Por ejemplo, una ocasión una paciente llevó a su hija a unas cavernas y esta chiquita tenía muy sensible su sistema respiratorio. Seguramente la niña iba respirando por la boca, entonces se le hizo un hongo en la tráquea a la niña. Entonces eso tardó un tiempo para poder eliminarlo. Y es algo también, ahora que recuerdo esto, haciendo un paréntesis, es muy importante que observen su consumo de cacahuate. El cacahuate también hace hongos en el cuerpo. Eso se los digo porque yo conozco muchas personas que son adictas literalmente a la crema de cacahuate. Y el cacahuate hace hongo, lo que no hace la almendra, por ejemplo, la crema de almendra. Entonces, por poner un ejemplo sencillo, está aumentando el número de muertes por asma, pese a los nuevos medicamentos capaces de detener un ataque agudo. Y sí, aquí quiero también hacer un paréntesis. A mí me tocó conocer un jovencito en Chicago que los papás mandaron a su hijo a vivir al basement y este chiquito tenía asma y al basement es el sótano. Y el niño le dio un ataque de asma de 25 años, este joven, y murió. Entonces, no basta con culpar al estrés ni a los ácaros o a los esteroides o los inhaladores, que es otra cosa. La gente a veces usa indiscriminadamente los inhaladores y se supone que los inhaladores deben de ser usados una vez a la semana, fíjense ustedes. Y hay gente que yo veo que 2 o 3 veces al día los usa. Claro, yo trato de ser muy cauta con lo que le digo a la gente porque, pues, desgraciadamente tenemos muy mala educación en ese sentido de no documentarnos, ¿no? Entonces, porque los inhaladores proporcionan un alivio momentáneo, pero esto va a dañar el cerebro. Y eso se los puedo decir porque yo tengo pacientes, por ejemplo, que tuvieron asma y que se les daban medicamentos sin inhalador, ¿eh? Y a fin de cuentas dañó el sistema nervioso de esos niños. Entonces, algo falla y como es habitual, lo que pasamos por alto es la explicación del uso. Hay que enseñarle al asmático cómo dejar de respirar mal. Y también, por ejemplo, el asmático tiene que dejar todo lo que son las harinas, todo lo que son los lácteos. Entonces, claro que los fisioterapeutas enseñan ejercicios respiratorios para esto, el asma y para otras enfermedades. Pero lo cierto es que estos ejercicios no ayudan mucho al asmático. De hecho, según estudios recientes, la mayoría de las personas respiran de forma menos eficiente tras seguir un curso de ejercicios respiratorios. Y aquí la sugerencia es la respiración natural. Ahorita yo les voy a dar un ejercicio y son ejercicios que yo he aprendido a través de los años. Yo tuve un problema de tabique, entonces me hicieron una operación. Primero tuve sinusitis y posteriormente me hicieron esa operación, pero me dejaron un pequeñísimo, como la cabeza de un alfiler, un septum se llama. Entonces, es problema para mí la cuestión de la respiración. Sin embargo, trato de estar muy consciente porque realmente sé la gran importancia que tiene a nivel cardíaco, por ejemplo, ¿no? Y entonces, al contrario de lo que suele creerse, lo que determina la forma de respirar no es tanto la inhalación como la exhalación. Entonces, yo quiero que ustedes observen cuando inhalan el tiempo
y el tiempo que exhalan. Ahorita les repito, voy a hacer un ejercicio. Pero ya les he dicho que la clave de la respiración natural es expulsar todo el aire de forma suave y relajada. Y eso nos va a llevar, es como vaciar los pulmones, porque es lo que nos va a llevar a una inhalación completa y espontánea. En condiciones normales de salud, el sistema respiratorio funciona solo. Y esto nos referimos cuando decimos que es autónomo. Y es realmente autónomo. Les voy a decir, dentro del sistema nervioso, dentro de todos los sistemas en el cerebro, las puertas del olfato tienen sus propias entradas al cerebro. Él no necesita tener intermediarios. Por eso la importancia del olfato, porque él tiene sus puertas directas, su sistema directo. Él es autónomo totalmente. Entonces, cuanto más dióxido de carbono expulsen de los pulmones, más espacio dejan para el aire que entra. Un aire rico en el oxígeno que las células necesitan para funcionar bien. Un nivel más alto de oxígeno no solo tiene un efecto curativo en todo el cuerpo, también aleja la posibilidad de contraer enfermedades. Entonces aquí les vamos a dar algunos pasos que deben de seguir para deshacerse de estos viejos hábitos de respiración, que a veces hacemos respiración rápida y superficial, y a partir de aquí podrán empezar a respirar lenta y profundamente y de una forma más cómoda, natural y saludable. Tengan en cuenta que para llegar a la respiración natural no es preciso que cambien su forma de respirar. Solo tienen que dejar de interferir en su ritmo natural de respiración, de observar que no respiren por la boca. De hecho, en cuanto menos hagan, mejor funcionará su sistema respiratorio. Pero ¿qué tengo que corregir ahí? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para corregir mi postura. Si yo estoy en una postura erguida, yo voy a poder respirar libremente. Pero si yo estoy agachada como pasan los jóvenes ahora, entonces estoy interfiriendo en este sistema que va a entrar aire en mis pulmones. Entonces, lo primero que debemos de hacer consciente es de la forma en la que exhalamos. Comprobarán que inhalar y exhalar de forma suave y reposada es mucho mejor que esforzarse para meter y sacar el aire de los pulmones. Hay para diferentes técnicas. Yo manejo diferentes técnicas para diferentes situaciones. Entonces, estos ejercicios les van a ayudar a adoptar nuevos hábitos que les harán sentir más vivos en su vida cotidiana. Ustedes se van a dar cuenta que en las mañanas ustedes respiran más por una fosa. Generalmente es la fosa derecha, porque tiene que ver con el hemisferio izquierdo, y la fosa izquierda con el hemisferio derecho. Entonces, eso también les invito a que hagan, a que observen por qué fosa ustedes respiran más. Y así se van a dar cuenta ustedes cuál es el funcionamiento de sus hemisferios. Y esto les va a llevar a encontrar una conciencia respiratoria. Les van a ayudar a nuevos hábitos. No tienen que cambiar sus hábitos de respiración, solamente lo que quiero es que aprendan a respirar. Con el método adecuado de respiración, pueden aumentar de forma considerable la movilidad de su pecho en cuestión de semanas. Y en este mismo proceso habremos limpiado, purificado y fortalecido los pulmones. Les quiero decir que yo hago una terapia que se llama terapia psicocorporal, en donde estoy trabajando la mente y el cuerpo con mis pacientes. Entonces, llegué a tener una paciente muy delgada, pero ella tenía
su tórax totalmente de lado, así como si le hubieran enterrado una espada en medio y estaba torcido su tórax. Bueno, pues con la terapia de psicocorporal y llevábamos a cabo terapias para que ella se deshiciera de todas esas memorias, pero aparte de eso, con ejercicios de respiración, pues ella volvió a tomar su tórax en su lugar. Esto había sido causado por traumas en la niñez, con una mamá alcohólica. Entonces, ella sintió como que esa daga le habían enterrado en el tórax y literalmente movió su cuerpo. Entonces, afortunadamente, más o menos ella tendría alrededor de 25 años cuando hicimos este trabajo maravilloso y realmente yo brincaba de alegría de ver cómo se modificó nuevamente su tórax, cómo su tórax volvió a su lugar, acompañado de todas estas terapias y de ejercicios respiratorios. Entonces, la respiración es una función indispensable porque envía oxígeno a todas las células del cuerpo. Entonces, las células necesitan oxígeno para transformar en combustible la energía contenida en los alimentos. Este proceso se denomina respiración celular y permite que las células empleen esa energía en llevar a cabo funciones vitales como el movimiento de los músculos y entre ellos, pues el corazón. Las células no pueden funcionar mucho tiempo sin oxígeno. La falta de oxígeno lleva pues a una muerte celular. Todas las funciones necesitan oxígeno, desde la circulación sanguínea hasta la digestión. Y aquí es algo también que quiero hacer mucho hincapié, cómo el cerebro está conectado con el corazón, con los intestinos. Entonces, aquí otra recomendación es qué tipo de dieta tiene. Porque si ustedes tienen una dieta deficiente, por ejemplo, la gente que come mucho pan, y un día inténtenlo, un día coman mucho pan y van a ver cómo se les va a bajar la energía, así como si los hubieran desinflado. Entonces, darnos cuenta qué vamos a poner en nuestro templo. Entonces, el quitar lácteos, por ejemplo, es muy necesario porque todos esos lácteos, pues no son lo que nos dicen en las etiquetas, discúlpenme. Entonces, tenemos que aprender ahora tan fácilmente que hace uno tantos aperitivos para los niños, es importante hacerlos en casa, no ir a comprar, ¿no? Fíjense, les voy a comentar en Okinawa, en Japón, que son unas islas que están separadas de Japón. Entonces ahí era uno de los lugares en el mundo con mayor población longeva. Entonces fueron científicos a estudiar de cómo había tanto anciano ahí de 100 y pico de años. Entonces la gente tiene muy diferente alimentación a la gente de Japón. Bueno, pues ahí observaron que pues ellos comían muchas vegetales, mucha comida natural, pero fíjense que comían mucho cerdo, mucho cerdo. Y entonces, hace unos años empezó a morirse la gente más pronto. ¿Y saben por qué? Porque llegó McDonald's ahí a Okinawa. Entonces, eso fue fatal para la población. Y también una mujer rusa que también muy longeva y que fueron a estudiar qué comía. Y dice, yo nunca he comido vegetales. Y pues, ¿cómo, no? ¿Cómo que no has comido vegetales? Y eso es lo saludable, eso es lo indicado. No, la señora comía carne, por supuesto tomaba yo creo que bastante vodka, porque imagínense en Rusia con la temperatura, y decía que comía su carne siempre con papas.
Entonces, para que vean, ¿no? De los testimonios de gente longeva, realmente cómo era su alimentación. Y ahora otra cosa, les recomiendo mucho lavar sus vegetales perfectamente, desinfectarlos con bicarbonato, con vinagre, con agua oxigenada, porque traen muchos rastros de pesticidas. Entonces es muy importante. Pero bueno, ya no me desvío. Durante la respiración, el oxígeno pasa del exterior a los pulmones y a continuación es transportado por la corriente sanguínea y a todas y cada una de las células de los tejidos corporales. La sangre recoge el producto de desecho del oxígeno usado que queda en las células y lo devuelve a los pulmones que lo exhalan como dióxido de carbono. Todo esto ocurre de forma espontánea, sin ningún esfuerzo consciente, y es un proceso continuo en, en el exterior y en el interior. Cada una de las células, tejidos, órganos, músculos y huesos, y en especial su cerebro, reciben un constante aporte de oxígeno y dejan salir el dióxido de carbono. Este proceso les mantiene vivos y en un buen funcionamiento. Cualquier persona que haya sufrido un infarto conoce la importancia del oxígeno. Entonces, también aquí quiero hacer paréntesis e hincapié de que tomen mucha agua, por favor. La gente no toma agua. La gente toma un traguito de agua y ya. No, somos 85% agua. El cerebro también es 85% agua. Entonces, si nosotros no le damos gasolina, ¿verdad? Pues no va a funcionar bien. Entonces, este proceso les mantiene vivos y en buen funcionamiento. Entonces, aquí se dan cuenta cuando una persona ya sufrió de infartos, la importancia de respirar. Hacemos 20,000 respiraciones diarias y unas 7 millones de respiraciones al año. Imagínense si no va a ser de gran importancia. Entonces, deténganse un momento y piensen que su respiración es el movimiento que les da la vida. Y recuerden, yo quiero que se acuerden todos de que todos traen un tambor incluido en su cuerpo, que es su corazón, es su mejor tambor. Hicieron un experimento con unas madres en un laboratorio en donde llevaron a sus niños y las madres estaban en una habitación. Entonces a los niños los iban pasando por donde estaban esas madres. Entonces esas madres sentían algo que latía su corazón, porque ellas percibían ahí que había esos niños. Sin embargo, cuando pasaba algún niño y estaba su mamá ahí cercanamente, el latido de la madre era superior. ¿Por qué? Porque ella sentía que su hijo estaba ahí. Y con esto les quiero decir cómo estamos todos conectados. No importa, hay madres que dicen, ay, yo sentí que algo le iba a pasar a mi hijo y el hijo está en muchas millas lejos de él. Y yo les voy a contar un caso que me pasó en estos días. Aquí donde yo vivo hay personas que son de edad, hay personas mayores. Yo realmente tengo muy poco contacto porque siempre estoy trabajando, estudiando. Pero el otro día pasé por la casa de la vecina y dije, la señora se cayó. Y el señor vino el día de ayer a decirme que a la señora le habían hecho una cirugía. Entonces fue algo que yo sentí y algo me dijo, ¿no? Yo realmente tengo muy poca comunicación con ellos. Entonces, dense cuenta de cuando vamos despertando nuestros sentidos, cómo nos volvemos muy sensibles. Y eso todos, no es que yo tenga nada especial, pero cuando la meditación, ¿no? Por ejemplo, la meditación
es vital, porque es cuando realmente prendemos todas esas lucecitas del cuerpo que nos ayudan a estar con más apertura en todos nuestros campos. Entonces, la respiración les permite hacer lo que quiere en cada momento, incluso escuchándome a mí. Entonces, el sistema musculoesquelético responde sutilmente al movimiento de su respiración y ésta responde a lo que hace. A medida que aumenten su actividad, su respiración se acelera y cuando descansan, su respiración se calma. Respiran en armonía en lo que hacen. Entonces, yo les quiero invitar, por ejemplo, si ustedes tienen un dolor en una rodilla, por ejemplo, ustedes respiren y pongan sus manos en esa rodilla y sientan cómo van a enviar toda esa, visualicen eso, cómo van a enviar a esa rodilla esa energía de respiración, cómo van a hacer que esas células se llenen de oxígeno y que vayan hasta esa rodilla. Y así lo podemos hacer con los seres que queremos, que se enferman. Intenten hacerlo. Entonces, en un minuto hacemos entre 8 y 18 respiraciones. Y yo quiero pedirles que traten de bajar ese nivel. ¿Para qué quiero que lo bajen? Para que bajen sus niveles de estrés. Si ustedes toman conciencia de su respiración y hacen sus respiraciones cada vez más lentas, es lo que hacen los monjes en los templos tibetanos que se van a hacer. Yo tengo una persona que va y medita 19 horas diarias y hacen retiros de 3 meses. Ahorita está en un retiro de 3 meses cerca de Nueva York. Entonces, a bajar todo ese ritmo de respiración, entonces eso va a tranquilizar su sistema nervioso. Aunque hay personas que debido a unos pésimos hábitos respiratorios hacen más de 30 respiraciones por minuto. Así pues, respiramos 20,000 veces al día y unas 7 millones de veces al año. Y por eso parece sensato aprender a respirar de una forma eficaz posible. Nos servirá de ayudar a entender bien cómo funciona la respiración. Y la respiración es en muchos sentidos una paradoja. Aunque respirar es sencillo, el proceso no lo es en absoluto. En realidad es tremendamente complejo y se encuentra a caballo entre el control consciente y el inconsciente, ¿no? Para mejorar su forma de respirar, deben empezar a tomar conciencia de cómo respiran. La respiración tridimensional y tiene distintos componentes. Entonces, cuando conozcan su sistema respiratorio, más fácil les va a resultar respirar tal como lo ha previsto la madre naturaleza. Entonces, nuestro aparato respiratorio realmente está compuesto de nariz, boca, la epiglotis, la membrana pleural, los músculos intercostales, diafragma, o sea, todo esto, cavidad nasal, la faringe, la laringe, que es la caja de la voz, la tráquea, que es el conducto del aire, el pulmón, los bronquios, los alveolos, que es un saco de aire. Entonces, la nariz y la boca, el aire entra en el cuerpo a través de la nariz o de la boca. Entonces, se puede inhalar más aire a través de la boca, porque pues obviamente es más grande que los conductos nasales, pero necesita el respirar por la boca cuando hablas, cuando cantan, cuando tocan un instrumento de viento o hacen ejercicio, por ejemplo. Al entrar por la boca, el aire llega más rápidamente a los pulmones porque encuentra menos resistencia. Sin embargo, cuando entra por la nariz, llega filtrado, caliente y cargado de humedad, lo que es beneficioso para la salud. Sea como sea, el aire que respiran pasa a la parte posterior de la garganta y baja por la tráquea hasta los bronquios que los lleva a los pulmones.
Entonces los alimentos y los líquidos que se ingieren viajan al estómago a través del esófago que se encuentra detrás de la tráquea o conducto del aire. Cuando ustedes tragan, así es como se expresa, la epiglotis, una lengüeta hecha de cartílago, cierra la tráquea para digerir los alimentos hacia el estómago. Así los va a dirigir hacia el estómago. Por eso es la importancia de la conexión de cerebro, corazón, pulmones e intestinos. Y así impedir que entre a los pulmones, ¿no? Entonces, no pueden respirar y tragar al mismo tiempo. Dicen en mi país, chiflar y comer pinole no se puede, ¿no? Porque pues se ahogan. Entonces, la tráquea es el conducto del aire, es un tubo de unos 10 centímetros de largo y menos de 2,5 de diámetro. Y empieza debajo de la laringe y llega hasta el esternón. Aunque está hecha de cartílago flexible, es muy resistente porque tiene que estar permanentemente abierta. A la altura de los pulmones, la tráquea se bifurca en dos tubos más pequeños, uno para cada pulmón. Entonces, los bronquios son conductos que llevan el aire a los pulmones. Ahí tiene este intercambio del dióxido de carbono por el oxígeno. Entonces, ustedes pueden ver cómo la naturaleza nos está hablando siempre de que los pulmones tienen unas ramificaciones igual que las ramas de un árbol. Entonces, nosotros somos esa conexión con la naturaleza. Todo, los frijoles, por ejemplo, parecen como los riñones, los apios, como la circulación, y todo eso es medicina que nos está hablando la naturaleza, que nos puede ayudar en nuestra salud. Los pulmones son dos recipientes flexibles que pueden contener entre 4 y 6 litros de aire, fíjense, dependiendo del tamaño del cuerpo. Son dos órganos esponjosos y tremendamente elásticos que siempre contienen algo de aire. Entonces, debido a esta elasticidad, se amoldan a la estructura de las costillas y ahí se encuentran dentro de la caja torácica. Entonces, fíjense, cuando una persona está deprimida, se va a enfermar de los pulmones y eso es inevitable, ¿no? Y aparte de eso, pues la falta de respiración adecuada, la falta de ejercicio. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta cómo el pulmón izquierdo tiene solamente dos lóbulos y es algo más pequeño porque comparte el espacio de la caja torácica con el corazón. Los pulmones son estructuras cónicas, tridimensionales, cuya base reposa justo encima del diafragma. Entonces, esta caja torácica tiene forma de colmena, encierra y protege los principales órganos vitales del corazón y los pulmones, estabiliza la estructura del tórax y da un soporte y conexión a casi todas las costillas. Si hay demasiadas tensiones musculares, el cuerpo se va a convertir en una acción sencilla como la de respirar, es algo con mucha dificultad. Entonces ahí dense cuenta cómo podemos ser los arquitectos de nuestra propia escultura. O sea, nosotros esculpimos, tenemos que caminar, que tomar agua, que tener una alimentación adecuada. Las primeras 7 costillas están directamente unidas al esternón y las 3 siguientes se conectan a través de un cartílago costal curvo. Y es algo también que les quiero decir, es muy importante. Esto que hacen en tantas filosofías de estirarse es sumamente importante, porque ahí está el psoas. El psoas está abajo de las costillas, entonces él tiene una muy preponderante labor en el cuerpo. Y la gente, generalmente la gente mayor está encorvada, los jóvenes están agachados, entonces están haciendo pues un colapso de sus vidas. Entonces les voy aquí a mandar un ejercicio. Colocar suavemente las manos en diferentes partes del tórax.
Fíjense bien, traten de hacerlo. Coloquen suavemente las manos en diferentes partes del tórax, ya sea aquí, ya sea acá en las costillas. Y a medida que inhalan y exhalan, quiero que observen dónde notan más el movimiento. Y esto pruébenlo con su familia, hagan pruebas para que ustedes se den cuenta en qué nivel de respiración están. Porque lamentablemente vivimos muy ajenos a nuestro cuerpo, muy separados. Y nosotros somos piezoeléctricos, por eso es que los cuarzos trabajan también a nuestro favor, porque los cuarzos también son piezoeléctricos. Entonces, sí trabaja, por ejemplo, si nosotros tenemos cuarzos para, por ejemplo, el cuarzo rosa, nos puede servir perfectamente para personas que tienen problemas del azúcar alta, pero también sirve para la respiración. El cuarzo del jade, por ejemplo, también sirve. La malaquita sirve para los pulmones. Entonces, si ponemos un cuarzo de malaquita en una jarra con agua y estamos tomando de esa agua, uy, van a tomar oro molido ahí. Y era lo que hacían nuestros ancestros. Entonces, es una recomendación ahí. Así que acuérdense de ese ejercicio. Cuando se respira de forma saludable, significa que todos sus músculos respiratorios trabajan juntos y coordinados a través del nervio frénico. El diafragma recibe la orden del cerebro de iniciar el movimiento respiratorio. Ahí está la comunicación. Cerebro-diafragma. A medida que la respiración se hace más libre y coordinada, aumentan los movimientos del diafragma. Cuanto más movimientos realiza el diafragma, más libre y eficiente será la respiración. El diafragma es un músculo respiratorio más grande, es flexible y divide la parte superior del cuerpo en dos. En la parte superior se encuentra el tórax, donde se alojan los pulmones y el corazón, y debajo está la región abdominal que contiene el hígado, el estómago, los riñones, el páncreas, el intestino grueso, el delgado, la vesícula, el vaso. Entonces, los bordes externos del diafragma se insertan en los extremos inferiores de la undécima y duodécima costilla y el esternón. Y aquí les quiero hacer una mención también. La mayoría de las personas que tienen algún problema con un órgano, les doy una noticia. Tienen realmente el problema es con la columna vertebral, que eso hace que ese órgano se debilite. De ahí la importancia de la postura. Entonces, fíjense cómo todo está conectado. Si hay una mala postura, entonces va a haber una mala circulación de la espina dorsal y entonces eso puede dañar un hígado o puede dañar un vaso. Y eso también les voy a decir después, pero ahora les voy a dar otro ejercicio. Quiero que al exhalar dejen pasar el aire entre los dientes, así como para dejar que se haga un siseo. Y continúen ese siseo todo el rato que puedan sin forzarse. Inténtenlo hacer, como si desinflaran un globo. Y expulsen rápidamente el último resto del aire. Entonces, este ejercicio les va a ayudar a soltar su diafragma y después van a notar cómo respiran más hondo de lo habitual, porque les digo que está también aquí obstruido el psoas. Entonces, los movimientos diafragmáticos han sido normalmente mal interpretados.
Entonces les voy a dar otro ejercicio. Imaginen un paracaídas que sube y baja inflado por el viento o una medusa de mar. Entonces, imaginen el mismo movimiento en el interior de su cuerpo. El diafragma tiene como una forma de bóveda cuando asciende y una forma aplastada cuando desciende. Entonces, tómense unos minutos para percibir este movimiento continuado en su interior. Es importante que entiendan que el diafragma asciende cuando exhala y desciende cuando inhalas. Entonces, también quiero que observen cómo su columna vertebral, cuando ustedes hacen ese trabajo de respiración, cómo su columna se va a ensanchar. ¿Y qué hacemos? ¿Y de qué me sirve que se ensanche? Que le van a poner oxígeno a todas esas vértebras. Entonces, además de ser un músculo poderoso, el diafragma es móvil y flexible. Tiene que ser flexible para adaptarse a la forma variable de los órganos superiores e inferiores, así como a los importantes cambios de volumen de los pulmones. No olvidemos que se mueve de forma tridimensional, siguiendo el movimiento de la inspiración y la expiración. Al encender el diafragma, crece en forma vertical, con lo que aumenta la presión sobre el abdomen y desplaza los órganos internos hacia abajo y hacia afuera. Entonces esto aumenta el tamaño de la caja torácica, lo que a su vez permite que los pulmones se expandan y dejen entrar más el aire. Lo mismo es con su columna vertebral. Quiero que ustedes lo observen, como al inhalar, hola, señorita Maritza. Hola, hola. Si le puede cerrar, por favorcito, gracias. Entonces, la respiración está regulada por el sistema nervioso autónomo o neurovegetativo. En el tronco encefálico o en el bulbo raquídeo hay centros respiratorios que controlan constantemente los niveles de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre. Y esto se lleva a cabo sin nuestra participación. El cerebro inconsciente se ocupa de controlar la respiración. Los centros respiratorios controlan los niveles de oxígeno y el dióxido en la sangre. Con estos ajustes, la concentración del dióxido de carbono vuelve a nivel de normalidad y el ritmo respiratorio se hace regular. Entonces, recuerden adentro y afuera. Las costillas se mueven hacia arriba y hacia afuera, el diafragma se aplasta y aumenta el volumen del torso. Por eso verán ustedes que las personas que hacen ejercicio, claro, los que no se ponen, no se inyectan ahí cosas raras, pues llegan a ser grandes músculos y se les muestra el diafragma y se les ven así como si tuvieran un lavadero, ¿no? Las costillas se bajan, el diafragma se eleva y el volumen del torso disminuye. Entonces, en los pulmones y en el pecho hay además receptores de distensión que controlan el estiramiento de estos órganos. Entonces, en la inhalación están alojados dentro de la pleura un sáculo flexible, bastante flexible, como para permitir que estas masas esponjosas se expandan y se contraigan. Para entender cómo funciona la respiración, piensen en el diafragma. Cuando inhala, se contrae, desciende y empuja los órganos abdominales que están debajo. Y la cavidad torácica aumenta de tamaño y dentro de la pleura se crea un vacío que es llenado de inmediato. Y en la exhalación, los pulmones expelen el aire. Cuando exhalas,
su diafragma se relaja y se provoca una diferencia de presión entre la atmósfera exterior y el interior del tórax. Dicho de otra manera, los músculos de la respiración modifican el tamaño de la cavidad torácica. Cuando el diafragma se relaja con la exhalación, adopta una forma abovedada y al mismo tiempo las costillas descienden. Entonces, de esta forma el intercambio de aire no supone un esfuerzo alguno. Eso ustedes lo tienen que empezar a hacer natural. Y recuerden, la respiración es un regalo bendito, bendito el eterno que podemos respirar. Porque cuántas personas a mí no me toca ver que traen oxígeno ya, que tienen dificultad para respirar, que les tienen que poner aparatos para que respiren artificialmente. Entonces, cuiden mucho su respiración. No deben de forzar ni reprimir su forma natural de inhalar y exhalar. Es muy importante que ustedes vean, el hombre que respira no es que haya descubierto un nuevo método de respiración. Se ha entendido que es el único método auténtico de la naturaleza. Entonces, yo les quiero pedir que ustedes, por ejemplo, hay personas que tienen problemas de voz. Hay un cantante español, Miguel Bosé, que al parecer ahorita tiene un problema muy grande con la voz. Pero ¿es por qué? Porque no saben respirar. Y esta persona acaba de pasar por muchas situaciones emocionales y eso debe de hacer que esté colapsado su cuerpo. Entonces, de ahí que es importante lo que tenemos también a nuestro alrededor. Hay personas que pueden tener una voz maravillosa como es Plácido Domingo y todos estos tremendos cantantes, pero ellos trabajan con su respiración diario. Entonces, aquí les voy a decir del caso de una persona, por ejemplo, una persona que se fue a vivir a Australia y quería ser actor, entonces se volvió un declamador de poesía. Fundó su compañía de teatro y se especializó en monólogos de Shakespeare. Y entonces fue aumentando su popularidad y le llegaban cada vez más encargos y actuaba en lugares diversos. Y como recitaba sin micrófonos y sin ningún tipo de ayuda técnica, pues su voz empezó a acusarle del esfuerzo. El problema se agudizó tanto que llegó un momento en que se le oía respirar y empezó a quedarse ronco a media actuación. Entonces recurrió a médicos y le dieron medicamentos, ejercicios, pero llegó un momento en que apenas era capaz de acabar su declamación y venía esta angustia de no poder respirar. Entonces le dijo el médico, el único problema que tienes es que tus cuerdas vocales están fatigadas y le dijo que descansara por un par de semanas. Entonces, dispuesto a probar, esta persona casi que guardó silencio por 15 días. Y en su siguiente actuación la afonía había desaparecido y volvió a tener su voz clara como cristal, ¿no? Sin embargo, a media actuación el problema volvió peor que antes y al final de la semana apenas podía hablar. Y al día siguiente volvió al médico y le explicó lo que había sucedido y el médico creía que su recomendación había surtido efecto y le recomendó seguir con el tratamiento. Pero esta persona se negó. Entonces le dijo que si después de 2 semanas de tratamiento el problema se había vuelto a manifestar en cuestión de una hora, no tenía sentido seguirlo. Tenía la voz perfectamente al empezar la declamación y fatal al terminar. Entonces la situación concluyó, tenía que hacer algo que hacía que era declamar. Entonces el médico reflexionó y estuvo de acuerdo, pero tuvo que reconocer que no sabía qué sugerirle. Entonces decidió que
esta persona iba a investigar qué, qué era lo que estaba pasando. Entonces se embarcó y se fue a autodescubrir que no solo tendría la respuesta a sus problemas de voz y de respiración, sino le llevaría a una nueva comprensión del cuerpo humano, la postura y la función respiratoria. Comprendió que muchas personas obstaculizan sin pretenderlo el movimiento, la coordinación y la respiración que el cuerpo realiza de forma natural y que esto causa mucho sufrimiento. Entonces, con esto les quiero decir, la declamación es un escenario que le provocaba afonía y dificultades respiratorias que lo dejaban sin voz, y cuando hablaba con normalidad su afonía desaparecía. Entonces, si hablar con normalidad no le provocaba afonía ni dificultades respiratorias, la clave estaba en algo que hacía cuando declamaba. Y si encontraba esa diferencia, podría cambiar la manera en que usaba la voz al declamar y resolvería el problema. Entonces, tendía a cortar el cuello y a echar la cabeza hacia atrás con cierta fuerza, y al mismo tiempo deprimía la laringe, la cavidad de la garganta, donde se encuentran las cuerdas vocales. También empezaba a tomar aire por la boca, produciendo un sonido de respiración entrecortada. Entonces estos hábitos le habían pasado hasta el momento desapercibidos. Y cuando se autoobservó de nuevo, hablando con su voz normal, se dio cuenta de esos hábitos. Entonces el siguiente obstáculo con el que se encontró era que ignoraba la razón de sus hábitos perjudiciales. Tras unas cuantas pruebas, comprendió que no podía evitar tragar aire mientras respiraba o presionar sobre la nariz. Entonces ponía la cabeza hacia atrás y hacía aliviar la tensión muscular. Continuó haciendo experimentos ante el espejo y comprobó que si evitaba acortar el cuello y echar la cabeza hacia atrás, no sufría tanto de la afonía. Y volvió al médico. Y el doctor le dijo que tanto su salud general como en el estado de sus cuerdas vocales había mejorado. Ahora tenía la prueba definitiva que su forma de declamar le había provocado la afonía. Entonces, aquí es donde les quiero decir cómo ustedes tienen que autoobservarse. Todo está ligado con la postura. Así que yo les sugiero mucho que cuiden sus hábitos de postura, porque estas experiencias llevaron a esta persona a preguntarse qué instrucciones se daba a sí mismo cuando declamaba, y se dio cuenta de que nunca había pensado cómo se movía en el escenario. Se limitaba a hacer los movimientos que hacía siempre porque le parecían los correctos, pero decidió cambiar la estrategia, probó de pensar o de darse la orden de mover la cabeza hacia adelante. Entonces, aquí les dejo yo esta reflexión y les voy a invitar a que hagan ustedes, fíjense, cuatro sets de estas respiraciones que les voy a dar, que es inhalar 4 veces, normal, y van a retener por 7 segundos. Van a poner su lengua en la punta del paladar, así tocando sus encías, y van a exhalar en 8 tiempos. Vamos a intentarlo nuevamente. Vamos a inhalar 4 veces. 1, 2, 3, 4. Retengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Retengo y ahora exhalo por la nariz, recuerden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y van a hacer 4 sets de estos. Entonces ustedes se van a dar cuenta de cómo esto va a tranquilizar totalmente su sistema nervioso. La persona que me preguntó de los ejercicios para
para bajar de peso, pueden empezar con ese set. Con ese set le va a dar la oportunidad de cómo va a cambiar todo su nivel celular. Pero es importante de alguna manera el tomar conciencia. ¿Cómo estoy respirando? Por favor, déjenme y otra cosa que les voy a pedir, muy importante. Esto es muy importante. Quiero dejarles de tarea que cuando ustedes se enojen, tomen su teléfono y así como se van y se sacan selfies, que les encanta sacarse el selfie aquí, el selfie allá, y que a ver cómo amanecí hoy, y a ver cómo me veo en la alberca o cómo me veo en la tienda de hamburguesas. Quiero que se graben cuando estén enojados, así cuando estén furiosos, quiero que se graben para que ustedes vean en qué nos convertimos, en qué nos convertimos. Entonces, esa es mi tarea de esta noche. Primera, hacer 4, 7, 8. Y el otro es que se graben cuando estén enojados. Quiero que se graben para que se den cuenta ustedes del autodaño que se están haciendo y de cómo a veces hay momentos en que se bloquea porque la amígdala se crece, entonces la gente pierde la conciencia de qué dijo, ¿no? ¿O qué pasó? Y en un segundo una persona puede cambiar su destino porque una persona enojada puede ser como un arma, ¿no? Entonces yo los invito a que hagan ustedes esta reflexión de, de filmarse, así como se filman sus selfies, quiero que se filmen cuando estén enojados, para que se vuelvan ustedes mismos el actor y el observador. Y de esta manera, yo les aseguro que van a cambiar mucho ustedes, muchos de sus patrones. Yo espero realmente que ustedes tengan mayor conciencia de su respiración, mayor conciencia de sus pensamientos. Y ahorita que estamos entre esta temporada de eclipses, que este eclipse, como ustedes se pudieron dar cuenta, va a ser muy predominante para todo el mundo, para todo el planeta. Este lapso nos habla de quién soy yo. Yo soy, yo soy. Y cuando yo veo quién soy yo, puedo ver al otro también como parte de mi espejo. Así que les dejo esa reflexión y la tercera petición es que tomen agua y cada vez que ustedes tomen agua, ustedes digan, yo soy paz y el mundo está en paz. Yo soy paz y el mundo está en paz. Cada vez que ustedes beban agua. Y yo les aseguro que esa energía, ese corazón, se va a conectar con muchos corazones en la tierra. Los niños de Palestina, muchos miles de niños muriendo, y tenemos que rezar, porque ellos son el futuro. Entonces, les pido, por favor, tratemos de ser mejores seres humanos. Así que, pues le quiero agradecer mucho a la maestra Kika. La maestra Kika mañana está de cumpleaños. Así que desde aquí le vamos a desear que tenga un maravilloso cumpleaños, que tenga mucha, mucha luz en su vida, en este nuevo ciclo, y que de alguna manera todos los seres de luz vayan y la llenen de ese amor y agradeciendo a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su amabilidad de escucharme. Y me gustaría que me dejaran en el chat
algún otro tema que ustedes les gustaría que tratáramos, porque necesitamos mucho aprender y necesitamos mucho desaprender también. Necesitamos desaprender todas esas viejas creencias y darnos cuenta que la única religión que hay en este planeta es el amor. Fuera de religiones, fuera de razas, somos todos amor. Entonces, ojalá que así cada día tengamos un mejor comportamiento en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, porque de eso habla ahorita esta parte herida, ¿no? Esta parte herida de la tierra que la estamos hiriendo y estamos hiriendo a los humanos, de que estamos muy desconectados. Entonces, la vida nos está hablando y esos inocentes de alguna manera tenían que pagar con su vida para que el mundo entre en una vibración de unidad y de amor. Entonces, yo les pido a todos, por favor, que hagan su toma de agua pensando en esta madre tierra y en estos niños inocentes que están muriendo, porque son muchos miles de niños. Y en toda la tierra, ¿no? En África. Ahorita están los ojos puestos ahí en esa parte donde están todos estos eventos, pero en todo el mundo hay niños que necesitan mucho amor, necesitan comida y ahora sí que les dejo a ustedes esta reflexión, que tener una mejor energía para que todos nos contagiemos de esa buena energía y de esa buena vibración, y el mundo lo podemos cambiar nosotros, definitivamente. Maestra Kika anda por ahí, o ya se fue a festejar. No, aquí andamos. La verdad es que no me gusta interrumpirla porque tiene mucho, mucho que transmitirnos, que comunicarnos. Es de verdad un honor, un privilegio tenerla en su programa. Kika Recomienda. Gracias por permanecer con nosotros, a todos los que están con nosotros. Abdenago, Adriana Victoria, el gran maestro Alfredo Flores, Araceli Martínez, Corina, Digna, Juan Manuel, Laura Kramer, Lila Narváez, Magda, Maritza, Marta Mercado, Miriam, Rafa, Castillo, Silvia García, usuarios de Zoom, Violeta, Jessy, Daniela. Muchísimas, muchísimas gracias por permanecer en este programa que fue Respiración con la gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Adelante, Muchas maestra. gracias. Le quiero hacer un cantito. Le quiero hacer un cantito. Bendecir Pachamama, bendecir Pachamama, bendecir Pachamama, bendecir, bendecir Pachamama, bendecir Pachamama, bendecir Pachamama, bendecir Kaitarinti, bendecir, bendecida Kika, bendecir, Pachamama, bendecir, Pachamama, bendecir, Kaitarinti, bendecir, bendecida Kika, bendecir, Pachamama, bendecir, Pachamama, bendecir. Feliz cumpleaños, maestra. Gracias, maestra Patricia Maciel, encantada de tenerla aquí siempre. Y le están pidiendo una segunda parte de lo que es respiración. Muchísimas gracias por sus felicitaciones. Gracias por este hermosísimo detalle
nuestra gran psicoterapeuta Patricia Maciel. Que tengan muy bonito fin de semana, que disfruten a su familia, a sus esposos, a sus amigos, al trabajo. Y como dijo la gran psicoterapeuta Patricia Maciel, hay que pedir amor, hay que pedir armonía. Tomen mucha agua, aprendan a respirar porque de verdad que mm, por el hecho de que sentimos que sabemos, no aprendemos a respirar correctamente y eso nos daña todos nuestros órganos y nuestro organismo y por eso también se debilita el sistema inmunológico, ¿verdad, maestra? Así es, mi maestra Kika. Sí, también me gustaría dar la próxima vez la depresión en los niños. Eso me gustaría mucho darlo, maestra, porque a veces los papás, por ejemplo, los niños que se cortan, maestra, los niños que se cortan, es como querer cortar con la familia. Entonces, muchos niños ahora se están cortando y a veces los papás no se dan cuenta porque los niños a veces se ponen eh, ropa de manga larga. Entonces, a mí me interesa mucho este tema de depresión porque realmente es alarmante lo que está sucediendo con nuestros niños. Y sí, me encantaría si me da la oportunidad, maestra. Claro que sí, yo encantada, ya sabe que este es un foro abierto y también para quienes deseen participar en este su programa Kika Recomienda sin fines de lucro. Y una de las finalidades que tenemos en este programa es dar a conocer a estos grandes maestros y también que se motiven para estos nuevos talentos, como fue por ahí algunos escritores, algunas personas que les da un poquito de miedo la cámara. Aquí estamos para eh, darles ese empujoncito y para que sepan que no estamos solos, que no están solos, que siempre, siempre hay alguien que está detrás de nosotros, orientándonos, guiándonos, motivándonos para hacer lo que tenemos que hacer, que es nuestra misión en esta vida. Y como dice nuestro eslogan de biomagnetistas, terapeutas y médicos en acción, equilibrar para vivir. Así es, Muy así felices, es, ¿verdad, maestra? Este fin de así es. semana y toda la vida. Así es, estar felices siempre y de alguna manera agradecer por la vida y que tenga usted un muy feliz cumpleaños, maestro, una vuelta al sol maravillosa y que esté usted llena siempre de esa luz y de todos los seres que la aman. Muchas gracias, maestra. Patricia Maciel, gran psicoterapeuta. De verdad que ha sido un aliciente y ha estado fomentando esta lectura, esta manera de incentivar a las personas a que nos sigan aquí en este su canal, programa Chica Recomienda. Gracias nuevamente a todos los que nos hacen favor de estar con nosotros, a Denago Vargas, Adriana Díaz, Adriana Victoria Jiménez, Alfredo Flores Estiliano, Araceli Martínez, Corina, Digna Álvarez, Juan Manuel, Laura Kramer, Lila Narváez, Magda, Marta Mercado, Miriam, Rafa, Rosa Castillo, Silvia García, usuarios de Zoom, Violeta, Jessy, muchas, muchas gracias. Pues buen fin de semana, esto fue su programa Chica Recomienda. Nada más. Namaste. Gracias, maestra. Hasta Bendiciones. pronto. Gracias, saludos. Gracias. Feliz noche. Gracias. Gracias por todo. Gracias. A la orden.